Buenos días, mi nombre es Anastasia González y soy cursante de la carrera de Psicología. Para empezar con el primer punto de nuestra materia de neurociencia, será el desarrollo embrionario del disco germinativo trilaminar. Al inicio de esta semana, el disco trilaminar, que ahora aparece enlogado en sentido cráneo-caudal, presenta una serie de movimientos celulares a nivel del epiblasto, que este proceso es llamado gastrulación, el cual forma tres capas germinativas, que son las estructuras precursoras de todos los tejidos y órganos embrionarios. La primera capa es el endodermo, que es la capa más interna. Este va a producir las glándulas endocrinas, pulmones, vías respiratorias, sistema digestivo, hígado, páncreas y vejiga urinaria. La siguiente capa será el mesodermo, que es la capa medial. Formará los músculos, esqueletos, riñones, aparato reproductor, células sanguíneas y linfáticas. Y por último, la capa del ectodermo, que es la capa más externa, que formará el sistema nervioso central y periférico, epidermis, pelos, uñas y esmalte dentárico. Así pues, a lo largo del embrión se diferencian cuatro porciones de las crestas neurales. Cuando hablamos de la cresta neural, hablamos de que es una población de células migratorias y pluripotenciales mediante el proceso del cierre del tubo neural, así formando órganos y estructuras parciales. Las crestas neurales se diferencian en cuatro: la cresta neural cefálica, la cresta neural cardíaca, la cresta neural del tronco y la cresta neural sacral y basal. El tercer punto del que hablaremos será de las etapas del cierre del tronco neural. Estas etapas serán la placa neural, el surco neural, el tubo neural pero en neuroepitelio, ¿verdad? Y las últimas dos etapas será del cierre del tronco, el neuroporo anterior, que se cierra el día 24 en la etapa de 20 somitas. Y por último, se cerrará el neuroporo posterior el día 26 en la etapa de 25 somitas. De esta manera que al final de la cuarta semana termine el cierre del tubo neural. ¿Qué sucede cuando no hace el cierre adecuado? Habrán defectos estructurales del sistema nervioso. Además de ello, implica numerosos genes, causa anencefalia, ¿verdad? Y por último, ocasiona parálisis parcial o completa. Empezaremos con el cuarto punto, que son las partes de la neurona. Una de las partes es el cuerpo. El cuerpo o soma de la neurona, ¿verdad?, es el centro de mando, es decir, donde ocurren todos los procesos metabólicos de la neurona. La otra de las partes es las dendritas, que son prolongaciones que nacen del cuerpo o del soma, ¿verdad?, y que forman una especie de ramas que cubren todo el centro de la neurona. Otra de las partes es el axón, que es una única prolongación que nace del cuerpo del soma de la neurona, en la parte contraria de las dendritas. El otro será el núcleo, que este se encuentra en el interior del soma, ¿verdad? Y es una estructura delimitada del resto del citoplasma, cuyo en el interior permanece el ADN, es decir, todos los genes de la neurona. Otra de las partes será la vaina de Millenia, es que es una sustancia compuesta de proteínas y grasas que rodea el axón de la neurona, que es imprescindible para permitir que el impulso eléctrico viaje a través de la velocidad correcta.
Otra de las partes es la sustancia de Nils, que también conocida como cuerpos de Nils, que es el conjunto de gránulos presentes en el citoplasma de la neurona, tanto en el cuerpo como en las dendritas, pero no en el axón. Seguimos con las partes. Los nódulos de Ranvier son pequeñas regiones del axón que no están rodeadas por milenia y que se exponen al espacio extracelular. Otra de las partes son los botones sinápticos, que son las ramificaciones que presentan el axón en su parte terminal. Por lo tanto, los botones sinápticos son similares a las dendritas. Y por último, el cono exomático, que no es una estructura identificable a nivel funcional, pero es importante ya que la región del cuerpo de la neurona se estrecha para dar lugar al axón. Ahorita hablaremos de su clasificación según la estructura. Cada tipo de neurona tiene un papel específico para el correcto funcionamiento del cerebro y de la médula espinal. La primera clasificación será los monopolares, que tiene una sola prolongación de doble sentido, que actúa a la vez como dendritas y como acción, o sea, como entrada y salida. Otra de su clasificación son los bipolares, que tienen dos prolongaciones, una de entrada, que actúa como dendrica, y otra como de salida, que actúa como axón, ¿verdad? Por último, las multipolares son las más típicas y abundantes entre ellas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque poseen un gran número de prolongaciones pequeñas de entrada, dendricas, y una sola de salida en axón. Su relación con el impulso nervioso. Los impulsos nerviosos deben recorrer largas distancias desde el órgano receptor del sistema nervioso central y del resto de los órganos, de la misma forma que ocurre a la electricidad. No se puede atravesar esa distancia entre dos neuronas. Al llegar al extremo de una neurona, dicho impulso provoca la liberación de la sinapsis de las sustancias químicas llamadas neurotransmisores, que conocen y conectan a la membrana de la siguiente neurona y desencadena ella el nuevo impulso nervioso. Ahora hablaremos del quinto punto, que será la membrana a nivel de las neuronas y su función. La superficie celular o membrana que limita la neurona reviste una especial importancia por su papel en la inclinación de la transmisión de los impulsos nerviosos, ¿verdad? Ahora bien, el plasmalema o membrana plasmática es una doble capa de moléculas de fosfolípidos, ¿verdad? Que tiene cadenas de hidrocarburos orientados directamente hacia el aspecto medial de la membrana. Hablaremos del sexto punto, que es la transmisión de los impulsos nerviosos. La transmisión de estos impulsos entre dos neuronas tiene un lugar llamado sinapsis, que la sinapsis se establece normalmente entre la parte terminal de un axón y el cuerpo o las dendritas de otra neurona, ¿verdad? Las múltiples sinapsis son las estructuras que permiten la comunicación aproximadamente en 28.000 millones de neuronas en nuestro sistema nervioso. ¿Por qué? Porque la comunicación entre estas dos neuronas se realiza mediante señales químicas y eléctricas y se lleva a cabo en los botones sinápticos situados en cada extremo de las ramificaciones del axón que conectan con otra neurona en la sinapsis. Su clasificación
Sinapsis eléctrica. Se extiende desde el citoplasma de la neurona presináptica hasta la neurona postsináptica. Otro es, no hay liberación de transmisor químico. La comunicación es totalmente eléctrica. Y por último, permite el flujo de corriente iónica desde una célula a otra con una demora mínima. O sea, el potencial de acción es totalmente instantáneo. Sinapsis química, ¿verdad? El lado de la sinapsis química es que el lado presináptico suele ser la terminal del axón. La terminal contiene las vesículas sinápticas y las vesículas sinápticas contienen neurotransmisores, ¿verdad? El neurotransmisor permite la comunicación con la neurona postsináptica, pero en esta existe demora sináptica. Ahora comenzaremos con el punto número 7, que sería la sinapsis asomática. Este tipo de sinapsis es el que se establece entre el axón de una neurona y el cuerpo celular de otra. Cuando hablamos de esto, hablamos de que el axón de la neurona presináptica se conecta con el cuerpo o núcleo de la postsináptica, generando efectos inhibitorios en la segunda. Por otro lado, la sinapsis asodéntrica, que es el tipo más conocido, es el más frecuente en la sinapsis nerviosa, ya que se establece entre la acción de una neurona y la dendrítica de otra, ¿verdad? Este tipo de conexión más frecuente es porque la conexión sináptica se da entre el axón de una neurona, ¿verdad?, presináptica y de las dendríticas de una neurona prosináptica, generando diferentes efectos excitatorios. El punto número 8 hablaremos sobre el potencial de acción. Se extiende como potencial de acción a la onda o descarga eléctrica que surge del conjunto de cambios de la membrana neural, ¿verdad?, debido a las variaciones eléctricas y a la relación entre el medio externo e interno de la neurona. Se trata de una única onda eléctrica que se va a transmitir, ¿verdad?, por la membrana celular hasta llegar al final del axón, prolongando la emisión de los neurotransmisores o iones de la membrana en la neurona postsináptica. El número 9 hablará sobre los neurotransmisores, que son sustancias químicas que transmiten información de una neurona a otra, ¿verdad? La unión por medio la cual estos neurotransmisores pasan de neurona a neurona se llama sinapsis. La función de estos neurotransmisores son, cuando hablamos de la noradrenalina, la función de ellos en el sistema nervioso es frecuencia cardíaca, la tensión, generalización de una respuesta al estrés. Cuando hablamos de adrenalina, hablamos sobre mecanismo de supervivencia, funcionamiento de algunas reacciones fisiológicas, respiración y la presión arterial, ¿verdad? Otra de ellas es la glutamato. Tiene la función de excitar el sistema nervioso central, memoria y recuperación. Como también cuando hablamos de la acetilosina, la función de ella es estimular los músculos, activar las neuronas motoras, procesos de memoria y asociación, como también paso del sueño a la vigilia. Cuando hablamos de oxitocina, nos referimos a teniendo empatía con las personas, ¿verdad? Riéndonos, teniendo pensamientos positivos,
viviendo experiencias agradables, respetando a los demás y practicando sexo. Las últimas dos serán la dopamina, que es el comportamiento y la creación de los pensamientos, las actividades motoras, la motivación y la recompensa, la regulación de la producción de leche, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. Como también la endorfina, el funcionamiento de ella es el ejercicio físico, la excitación motora, el dolor, el consumo de alimentos picantes o el consumo de chocolate, ¿verdad? El enamoramiento y el orgasmo. Ahora hablaremos sobre las características de un neurotransmisor inhibitorio y excitatorio. Cuando hablamos del inhibitorio, ¿verdad? Actúan sobre receptores asociados a canales iónicos, abren canales de cloro, producen una hiperpolarización de la membrana postsináptica y disminuye la actividad neuronal. Cuando hablamos de los excitatorios es sobre los también, también actúan sobre receptores asociados a canales iónicos, ¿verdad? Abren canales, pero de sodio, producen una despolarización de la membrana postsináptica y aumenta la actividad neuronal. Hablaremos sobre el punto número 10, que son los efectos de una sustancia antagonista en un neurotransmisor excitatorio. Esto es un aminoácido y un neurotransmisor, ¿verdad? Que regula la excitabilidad cerebral. Funciona con otro neurotransmisor que sería el glutamato, ¿verdad? Estos dos son componentes, pero a la vez son opuestos, ya que el glutamato equilibra los efectos inhibitorios del GABA, pero en cambio el GABA retarda la actividad cerebral del glutamato, ya que el GABA regula el estrés, la actividad física y los desórdenes mentales. Ahora hablaremos del punto número 11, que son los efectos en el impulso nervioso del bloqueo del canal iónico del calcio. ¿Cuáles son estos efectos? Será el no permitir la entrada de cargas iónicas, no existe la despolarización de la membrana y no será un mecanismo inhibitorio en la actividad cerebral, ya que el canal iónico, ¿verdad? De calcio tiene que ver una actividad de receptores en el AMPA y en el NMDA, ¿verdad? Debido a que gracias al glutamato, entonces si hay un bloqueo en el canal iónico del calcio, no va a permitir la entrada de las cargas iónicas positivas del calcio. Entonces, al no permitir que las cargas positivas del calcio, no va a existir la despolarización, ¿verdad? En este caso, la membrana postsináptica, de tal manera que va a concluir que el GABA, ¿verdad? En este caso que sería un mecanismo inhibitorio en la actividad cerebral. El punto número 12 es la relación de los canales iónicos del sodio con la despolarización. Cuando una membrana recibe un estímulo, se abren los canales de sodio, ¿verdad? Presentes en la membrana. Por lo tanto, el sodio entra en la célula a favor del gradiente de concentración, de manera que el potencial de membrana cambia a positivo mediante el intercambio de iones, produciéndose la despolarización. 13 será sobre la relación de los canales iónicos de potasio con la repolarización. Las células excitables, después de que ocurre la despolarización, la bomba de los canales de potasio permite la entrada de moléculas de potasio y la bomba de sodio-potasio más ATPasa, permitiendo la salida de 3 moléculas
de sodio y la entrada de 2 moléculas de potasio. Por lo tanto, al entrar menos carga positiva por parte del potasio, conlleva a la repolarización de la membrana celular de la neurona. Por último, hablaremos sobre el punto número 14, que es sobre qué sucede si se bloquea la monoaminoxidasa en el proceso de la sinapsis. Sucede ansiedad, insomnio, malestar general, abstinencia, confusión y convulsiones. Muchísimas gracias.